Hola, buenos días. Me llamo Sara Bureu y en primer lugar quiero agradecer al Congreso la oportunidad que me brinda de hablaros sobre este tema tan apasionante que es la rehabilitación neuroclusal. Yo soy odontóloga, llevo 25 años en la profesión y en los últimos 8 años me he especializado en rehabilitación neuroclusal. El porqué de esta comunicación es porque me parece importante divulgar esta óptica de la odontología que no solo ve los dientes y la boca, sino que ve un poquito más allá. Y esto pasa necesariamente por trabajar en equipo. Y para mí uno de los pilares fundamentales del trabajo en equipo son los logopedas. También creo que la RNO tiene mucho que aportar a la prevención y al tratamiento temprano de tanto de maloclusiones como de patología oral. Vamos a definir un poquito lo que es la rehabilitación neuroclusal, porque es un poquito complicado, porque no es una técnica, no es un tratamiento, no es una teoría. Hay una definición académica que es un poco larga, que aquí la encontraréis en cualquier libro, pero yo voy a intentar definiros un poquito a mi manera, que me parece algo más sencillo. La rehabilitación neuroclusal es una especialidad de la odontología y es una filosofía de trabajo fundamentalmente preventiva. Los objetivos principales de la rehabilitación neuroclusal son favorecer el correcto desarrollo de maxilar y mandíbula, de esta manera favorecer también el correcto desarrollo de todo el complejo craneofacial y de las vías aéreas y, por otro lado, conseguir el equilibrio oclusal masticatorio para que haya salud oral. Por tanto, es una visión funcional. Lo que miramos es cómo es esta función masticatoria, si está equilibrada o no y qué consecuencias va a tener esto. Simplificando mucho, lo que vemos es la oclusión y la masticación y sus consecuencias. Sus consecuencias a diferentes niveles. En cuanto a los niños, las consecuencias que tienen en el crecimiento y el desarrollo de los maxilares y de todo el complejo craneofacial. Y en cuanto a los adultos, las consecuencias que tiene o que pueden tener el desequilibrio en la masticación, tanto en la salud oral, sobre todo también en la salud articular y en la salud en general. La rehabilitación neuroclusal tiene respuestas y tratamientos desde el nacimiento hasta la senectud, porque al final, desde que nacemos hasta que nos morimos, masticamos, no tenemos dientes, muy al principio y muy al final es posible, pero sí existen estos movimientos mandibulares, ¿no?, que tienen una serie de consecuencias, depende de cómo se estén realizando. Las características principales de la rehabilitación neuroclusal es que es preventiva, tiene tratamientos mínimamente invasivos muy tempranos para evitar maloclusiones y evitar problemas de salud. Y en el caso de no poder evitar las maloclusiones, por lo menos sí intentar evitar ortodoncias o que estas sean lo más cortas posibles o lo más sencillas posibles. Otra característica principal de la rehabilitación neuroclusal es que es funcional y no ve la boca como algo estático, sino como algo que habla, algo que respira, algo que traga, algo que mastica. Y por otro lado es integral. No entiende la boca como algo separado del resto del cuerpo, sino que forma parte, está en una cabeza y esta cabeza está en un cuerpo y todo está totalmente relacionado. Entonces, un odontólogo especialista en rehabilitación neuroclusal lo que hace es, aparte del análisis morfobiológico, hace un análisis funcional. El análisis morfobiológico sería el que hace cualquier odontólogo en cuanto a caries, gingivitis, pérdida de piezas, color, etc. Y luego está el análisis funcional, en el que valoramos la masticación, vemos cómo está el plano oclusal y cómo son las lateralidades y los movimientos laterales a la hora de masticar y todas las consecuencias que esto tiene. La función masticatoria, cuando no es adecuada, normalmente esto suele ir acompañado de otras disfunciones. Y aquí es donde entra la parte de trabajo interdisciplinar. No se entiende que se pueda solucionar en la mayoría de los casos una maloclusión sin la interrelación de toda una serie de especialistas. Tanto los logopedas como otros especialistas que siempre son importantes y deben o pueden intervenir en los tratamientos. Si hablamos un poquito ya más de niños, las fases de actuación en los niños tenemos una fase de actuación preventiva en la que desde el momento que empiezan a masticar ya evaluamos cómo es esta masticación
para poder favorecer el crecimiento. Luego hay una fase precoz de actuación en la que utilizamos los tratamientos de rehabilitación neuroclusal propiamente dichos, que esta fase precoz empieza a los 3 años, en los que ya empezamos a aplicar tratamientos y consisten en modular este crecimiento, pero siempre respetando la fisiología. Y luego estaría la fase tardía de actuación, que es ya cuando llegamos tarde y tenemos que realizar una ortodoncia. Hay que aclarar que ortodoncia y rehabilitación neuroclusal no es lo mismo, ¿de acuerdo? Las diferencias es que la ortodoncia es básicamente correctiva, ya se ha instaurado una maloclusión y lo que hacemos es corregirla. La rehabilitación neuroclusal, sin embargo, es más bien preventiva. El objetivo de la ortodoncia al final es que haya una oclusión dental estática correcta, mientras que el objetivo de la rehabilitación neuroclusal final es que haya un equilibrio funcional en cuanto a masticación y oclusión. Los tratamientos de ortodoncia en general son más agresivos, no respetan tanto la fisiología y son más dolorosos, mientras que los tratamientos de rehabilitación neuroclusal son menos invasivos, respetan más la fisiología y no son dolorosos, son indoloros, de hecho hay algunos muy poco invasivos. Por tanto, la ortodoncia, que sepáis que se puede evitar, ¿de acuerdo? Y en cuanto al crecimiento craneofacial, ¿de qué depende? Pues depende de la genética, como bien sabéis, pero depende en gran parte de la función. Por tanto, ¿desde cuándo podemos actuar en esta función? Desde el nacimiento, ¿de acuerdo? Si tuviera que definir en una palabra la rehabilitación neuroclusal, esa palabra sería equilibrio. Equilibrio tanto a nivel de la función masticatoria como a nivel de equilibrio entre el resto de funciones que se producen en la boca, la respiración, la deglución, la fonoarticulación. Por lo que respecta a equilibrio en cuanto a función masticatoria, de lo que se trata es de que haya una situación de cierre estable, de que el plano cruzal esté correctamente orientado y que haya movimientos laterales de masticación que sean armónicos, que sean simétricos y que sean los adecuados. Por desgracia, la masticación hoy en día no suele ser así y actualmente la masticación, por culpa de la dieta civilizada y la dieta blanda que llevamos, pues es insuficiente, es generalmente unilateral y yo le llamo alineada un poquito con hábitos de respiración oral, problemas de posición lingual, de incompetencia labial, etcétera, 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 etcétera. En cuanto a los tratamientos de rehabilitación neuroclusal, la rehabilitación neuroclusal lo que hace es actuar tratando el origen de la maloclusión, es decir, lo que trata es la disfunción, ¿de acuerdo? ¿Cómo tratamos en rehabilitación neuroclusal? Proporcionando a los dientes y a las articulaciones los estímulos funcionales que les faltan para potenciar el crecimiento y suprimiendo los estímulos perjudiciales que están entorpeciendo este crecimiento o que hacen que vaya en una dirección inadecuada. Los tratamientos de RNO, podríamos decir que hay 3 grupos. Un primer grupo que empieza desde el nacimiento, es lo que decíamos, ¿no? Acerca de la manera de dormir, de hábitos, de dieta. Luego hay propiamente tratamientos de rehabilitación neuroclusal, como son las pistas directas o el tallado selectivo. Y luego tenemos la aparatología, que sobre todo la aparatología lo importante es que no actúa por fuerza, sino que actúa por estímulo. Aquí tenemos varios ejemplos de lo que os he comentado: tallado selectivo, pistas directas, diferentes aparatos. Y al final yo lo que les digo a los padres cuando me traen niños pequeños es que yo soy dentista, pero que yo no miro los dientes. Lo importante para mí es que los maxilares estén bien relacionados y tengan el tamaño y la forma adecuada y estén realizando correctamente las funciones de masticación, respiración, fonoarticulación y deglución. ¿Y por qué el puente? Pues porque me parece que los logopedas tenéis un papel fundamental en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento temprano de todos los problemas de desarrollo. La RNO que os puede aportar a los logopedas, podéis conocer todos los cambios que se pueden hacer a nivel de forma y función de los maxilares desde la masticación y también desde la respiración, y también saber cuándo hacer estos cambios, cómo hacerlos y cuál va a ser su mecanismo de actuación. Os permitirá evaluar a los pacientes desde el punto de vista de este equilibrio funcional masticatorio. Os permitirá tratar precozmente los problemas del crecimiento de los maxilares y os permitirá integrar conocimientos y colaborar con odontólogos que también trabajen la rehabilitación neuroclusal. ¿Y esto para qué os va a servir? Pues básicamente para mejorar la eficacia de vuestros tratamientos, modificando los maxilares y su relación desde edades muy tempranas. Estamos hablando desde los 3 años empezamos a trabajar.
Os permitirá también, os va a servir también para trabajar en equipo y comunicaros mejor con especialistas como odontopediatras, odontólogos o ortodoncistas. Al final, quiero que os quedéis con la idea de que existe una odontología que es funcional, una odontología que no espera y una odontología de trabajo en equipo en la que vosotros los logopedas sois un pilar fundamental. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya parecido interesante el tema y que tengáis ganas de seguir aprendiendo. Si queréis poneros en contacto conmigo, aquí tenéis mis contactos. Un saludo y que tengáis buen congreso.